Amigo de la calidad, buenas tardes, bienvenidos a nuestro nuevo webinar correspondiente a este curso que nos han estado solicitando varios de ustedes que gustosamente nos van solicitando cursos, estos alcances webinar que el Instituto para la Calidad ICL tiene la misión de difundir la calidad en todas las formas y esta es una de ellas. Así que para nuestros amigos de Banco de Sangre, vamos a conversar ahora y a lo largo del año vamos a continuar con otros temas. Eh, y bueno, vamos a conversar, como les decía al inicio, sobre la nueva norma 15189, esta norma que no es tan nueva ya, pero digamos que todavía es joven, eh, del año 2022. En el Perú se nacionaliza en el 2023. Pero ya en el 2022, pero a diciembre de 2022, es que se incrementa a la cuarta edición, la famosa norma ISO 15189, norma acreditable, que sirve para los medicina de laboratorio, mm, apunta más al laboratorio clínico, pero hace mención dentro de su introducción respecto a banco de sangre, ¿no? Así que, sin más, empecemos. Todavía algunos participantes están ingresando. Bueno, la norma 15189 podemos encontrarlas en cada país de dos formas. Uno, la norma internacional en inglés o en la traducción oficial. Ambas normas se pueden comprar en la página web de la ISO o pueden encontrarlas también ya nacionalizada en su propia entidad representante de la ISO. En el caso de Perú es INACAL. Y bueno, ahí en la página web de INACAL, en el caso de Perú, se puede también adquirir la norma, ¿no? Esta debe ser si va a ser en su idioma, en este caso español, tiene que ser una traducción oficial, ¿sí? Y bueno, dentro de esta norma, en la internacional, más no en la nacional en Perú, aparece eh, esta parte de la introducción en donde dice que si bien este documento está destinado a utilizarse en todas las disciplinas del laboratorio clínico, actualmente reconocidas, se puede aplicar de forma efectiva a otros servicios del cuidado de la salud, como diagnóstico por imágenes, terapia respiratoria, pruebas fisiológicas, banco de sangre y servicio de transfusión. Así que aplica. De hecho, he visto que también en terapia física y rehabilitación también están aplicando la norma 15189. Ahora, hay que decir también, antes de empezar a hablar ya de propiamente la norma, que cuando estamos en banco de sangre es bastante antigua las acreditaciones de banco de sangre y se hacían a través de la ISBT o del ADB o de otros acreditadores. Así que está como que repartido o dividido la opinión bajo qué norma queremos acreditar nuestro banco de sangre. Una de las propuestas es acreditarla bajo la 15189. Entonces, la intención de hoy día es que a lo largo de estos 45 o 60 minutos podamos hacer una revisión orientando la norma hacia banco de sangre, ¿no? Para conocer un poco digamos, esta posibilidad, esta alternativa de considerar a la aplicación de la norma 15189, bien sea para organizar, poner en marcha o que tal vez alinear nuestro sistema de gestión de calidad, o bien sea con la intención ya de ir a una acreditación, ¿no? Así que, ¿de qué se trata esta norma en su cuarta edición? Bueno, primero decir que las normas 15189 acreditables, todas no se limitan al contenido propiamente en este caso, cuarta edición de la norma, sino que hacen mención y hacen el llamado de otras normas que complementan a la propia norma acreditable. Entonces, cuando nosotros empezamos a recibir información de la norma y encontramos los
lineamientos, esta norma está alineado, entonces nos aparecen tres ISOs, que son la 22367, que habla justamente de gestión del riesgo, que es una de las nuevas cosas que aparece en esta edición de la 15189. En la tercera edición, la gestión del riesgo estaba como un capítulo. Ahora es transversal a toda la norma. Todos los capítulos tiene que contemplarse la gestión del riesgo, que puede traducirse fácilmente como la prevención, ¿no? Prevención de los errores, prevención de la operación, prevención de que las cosas salgan bien, dando foco a los recursos o a los componentes necesarios para que se dé el proceso o los procedimientos. Entonces, y hacer que las cosas sean seguras. O sea, fundamentalmente la gestión del riesgo se apunta a ser no reactivos, sino preventivos. Entonces decía que los lineamientos nos invita la norma a ir hacia la gestión del riesgo, con esta ISO 22367 lo declara en la norma, a ir hacia la seguridad del laboratorio. Como sabemos, la gestión dejó de llamarse gestión de la calidad en el 2015 y empezó a llamarse gestión. Ya no hay posibilidades de repartir la gestión de la calidad por un lado, la gestión de la seguridad por el otro, la gestión de la operación, sino todo está envuelto en un solo elemento llamado gestión. La ISO 15190 se especializa, nos da los requisitos para la gestión de la seguridad del laboratorio. Así que ahí tenemos otro llamado de los lineamientos de esta norma a la hermana, que es la 15189. 189 habla de calidad y 190 habla de seguridad. También hace mención de la fase de la toma, transporte y manejo de muestras en el laboratorio. Estamos hablando de la ISO 20658. Comentarles que ya estamos elaborando un curso de implementación de esta norma, eh, justamente para hablar de Preanalítica 2025. Así se va a llamar el curso, en donde tomamos en cuenta varios elementos. Uno de esos elementos es esta especificación técnica que ya ahora último se convirtió en una norma, que es la 20658, ¿no? Así que los lineamientos de la 15189 son esos tres. Y a su vez, hay un cambio interesante cuando hablamos de las referencias normativas, en esta parte de acá del centro. En las referencias normativas, la norma anterior, la tercera edición de la 15189, estaba tomando como muchas referencias a la ISO 9000 o la familia 9001, que fundamentalmente es un tema de gestión. No es tan técnico, sino es más un tema administrativo de gestión. Sin embargo, ya a partir de esta cuarta edición, uno de los cambios interesantes es que sus referencias normativas van un poco más a lo técnico, a la ISO 17025 y la familia 17000, en donde la 17000 se vuelve ya el vocabulario y principios generales. Se toma en cuenta la ISO 99, también llamado Vocabulario Internacional de Metrología, el BIM, y se toma en cuenta sobre todo la 17025, decía, que son los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. Esta norma, que siempre fue, yo siempre lo he dicho así coloquialmente, el padre de la norma 15189, toma más protagonismo y entonces se está invitando a que los laboratorios se vuelvan más metrológicos, más científicos, más de la fórmula, más estadísticos, que gestión documentaria, gestión administrativa. Se vuelve un poco más exigente entonces los requisitos en esta última versión de la última edición de la norma, ¿no? Recordar también que hay ISO relacionadas. Por ejemplo, la ISO 37000 habla de la gobernanza, cosas nuevas que van apareciendo en la norma 15189. La 37001 habla de la corrupción, se vuelve más formal, se vuelve más ética, y empezamos a hablar ya en términos de justamente de la 17025, en términos ya de ensayo, ¿no? Empezamos a hablar de incertidumbre y otros elementos relacionados.
Y dentro de esos elementos relacionados está la ISO 9000, la familia ISO 9000, la 9001, la 9004, todas estas que tienen la 19011, que es auditorías, eso también, no es que se ha dejado de lado, también está dentro de los componentes de la norma, ¿no? Entonces, este primer panorama, estamos mirando el bosque, eh, intenta dar cuenta de que no debemos centrarnos solamente en el documento norma ISO 15189, sino tenemos que ver los lineamientos, a qué se está alineando, cuáles sus referencias normativas y cómo es que se está viendo el aspecto antiguo y que ha tomado relevancia y que el próximo año la ISO 9001 vuelve a cambiar de edición, ya se vuelve la 2026, ahorita es la 2015, con nuevos requisitos a nivel de gestión, ¿no? De gestión documentaria, de gestión administrativa. Bueno, entonces la norma 15189, como vemos en azul, tiene tres elementos previos al inicio del contenido propio de la norma. Todas las ISO se están homologando hacia esta estructura, como la vemos en la pantalla. El punto uno en todas las normas ISO son objeto y campo de aplicación. Punto dos, referencias normativas, que ya hablamos un poquito de eso. Y tres, términos y definiciones. Pero admitiendo, todavía hay compañeros que están ingresando. Entonces pasemos de frente a los requisitos generales. Solamente decirles que objeto y campo de aplicación tiene que ver con el objeto es los requisitos de la calidad y la competencia de los laboratorios clínicos, pero que en su introducción, como bien dijimos al inicio, también se orienta hacia otros servicios del mundo de la medicina de laboratorio, incluso por fuera de ellos: farmacia bioquímica, terapia física, imágenes y dentro del mundo de la medicina de laboratorio es transversal a todas, incluido banco de sangre, unidades de terapia, de hemoterapia, etcétera, ¿no? Referencia normativa, ya lo dijimos, orientada a la 17025, y términos y definiciones, sí hay como 32 o 34 términos y definiciones al respecto del desarrollo de la norma. Y hablemos entonces ahora de los requisitos generales. Punto 4. Es interesante cuando uno revisa este tema, si lo vemos desde un punto de vista histórico, ¿no? Cuando uno revisa la guía de la OMS de cómo hacer gestión de calidad en los laboratorios, sí, gestión de calidad en los laboratorios, lo que encuentra es que la OMS solicita algunos requisitos generales: confiabilidad, puntualidad, veracidad, son cosas que OMS coloca en su manual. Actualmente la ISO 15189 empieza a hablar de requisitos generales, como que tres componentes son necesarios y que son transversales a todas las actividades del laboratorio: la imparcialidad 4.1, la confidencialidad y los requisitos relativos a los pacientes, o sea, que tengamos atención de las necesidades y expectativas de los pacientes. De tal forma entonces de que en un banco de sangre deberíamos tener en cuenta esos por lo menos 6 elementos que mencioné: los de la OMS, confianza, veracidad y puntualidad; los de la ISO, imparcialidad, confidencialidad y requisitos relativos a los pacientes. El primero, fundamentalmente, imparcialidad, está relacionado a que las decisiones que tomemos en el banco de sangre no tengan conflicto de intereses, ni gremiales, ni con las autoridades, ni con los proveedores o con las partes interesadas. Las decisiones tienen que ser basadas en hechos y datos, en meritocracia y en el desarrollo del desempeño de lo que estemos decidiendo por la mejora continua del banco de sangre. Entonces, esa parte es interesante, como es uno de los requisitos generales en todas las actividades. El otro, como siempre, la confidencialidad, más aún en una perdón, en una era en la cual la inteligencia artificial puede desbloquear muchos software. Si tenemos
una hoja de Excel y queremos desbloquearlo, le decimos a inteligencia desbloquearlo y lo hace. No tenemos ya mucha seguridad cuando aparecen inteligencias artificiales que pueden vulnerar nuestros sistemas informáticos. Y como la gran parte de los resultados o de las salidas del proceso llamado banco de sangre, sobre todo los procesos de laboratorio, son informes, son información, son resultados. Entonces se pide tener mucho énfasis en la confidencialidad informática, tener buenos sistemas de protección de datos y tener esta trazabilidad de la información y de los datos de tal manera de que no haya vulnerabilidad, porque evidentemente a partir de la pandemia existieron muchísimos ataques intentando cambiar resultados, intentando inventar resultados, intentando conocer resultados, y entonces tenemos que darle mucho foco en ese sentido. Y cuando hablamos de requisitos relativos a los pacientes, se está refiriendo a que, primero, el paciente, vamos a decirle el cliente en el caso de banco de sangre, eh, cada vez es más exigente. Tiene informáticamente un móvil, un celular, que le permite alcanzar información rápida con inteligencia artificial incluso. Entonces, eh, tenemos un paciente o un cliente más informado. Por otro lado, las continuas promociones de la calidad, que está buenísimo, hacen que los clientes o los pacientes cada vez sean más exigentes. También permite la comunicación que se comparen. Entonces uno con un móvil puede empezar a googlear y ahora con inteligencia artificial, investigar si este procedimiento procede o no, en cuánto tiempo se hace, cuáles son los requisitos, y empiezan a compararnos contra otros bancos de sangre. Entonces, los clientes, en buena cuenta, se han vuelto más exigentes. Sus necesidades han crecido y sus expectativas se han multiplicado. Entonces, cuando uno tiene en cuenta esos tres elementos como requisitos generales, se está alineando a la ISO 15189. Una de las cosas entonces que se volvieron importantísimos es implementar algunas políticas. Estas políticas, por ejemplo, la política de imparcialidad y confidencialidad, ya se vuelve dentro de la ISO una necesidad eh, como parte de los compromisos que uno debe asumir cuando está alineado a esta ISO, ¿no? En donde todo, primero la dirección general se compromete a ser imparcial y confidencial. También se compromete a vigilar que todos los componentes del banco de sangre sean de esa forma. También se compromete a elaborar una serie de actividades que permitan la vigilancia de que esto no se vulnere. Por otro lado, en la política también pide eh, que los integrantes del banco de sangre, hablo de los que no son directores, es decir, el resto de personal que según la CLCI podríamos denominarlo como científicos, los científicos de medicina y laboratorio se comprometan también, y por lo tanto es importante que las políticas sean firmadas por todos. Y no solo eso, sino que sean publicadas, de tal manera que las personas, o mejor dicho, las partes interesadas, puedan ver que existe en este banco de sangre determinadas políticas. Una de esas políticas es la política de calidad, la clásica política de calidad, pero también hay otras políticas. ¿eh? También habrá políticas, por ejemplo, de no ser un banco de sangre que discrimine a las personas o que protege al medio ambiente. Y uno de esos compromisos públicos que se tienen que declarar, según esta ISO 15189, es justamente esta que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Imparcialidad y confidencialidad. Y por lo tanto, las partes interesadas pueden acusar de que usted está incumpliendo con este compromiso público que seguramente está publicado o en alguna pared, o tal vez en una página web, o en algún comunicado, ¿no? Aplicación de esta parte de la requisito 4. Bueno, participación de pacientes y usuarios en la mejora de procesos, entrega de información clara sobre los análisis y procesos,
revisión periódica de los análisis ofrecidos, divulgación de incidentes que puedan afectar la seguridad del paciente, son algunas aplicaciones que se hacen a partir de este cumplimiento de este requisito. Tratamiento de pacientes, muestras y remanentes con respeto, obtención de consentimiento informado, eso es parte de la confidencialidad, disponibilidad e integridad de registros y muestras, transparencia. Acuérdense que estamos entrando a un tema de filosofía de la calidad y donde la transparencia y la comunicación abierta, sin resguardos, como una comunicación transparente de los contenidos, de lo que hacemos, cómo nos organizamos, cómo estamos haciendo la operación, cómo estamos controlando, cómo nos certificamos, cuáles los currículos del recurso humano, cuál es el currículum del banco de sangre, cómo se obtiene la sangre, cómo se busca la donación voluntaria. Estos componentes deben ser de conocimiento público. Eso habla bien del banco de sangre. Así que eso es el componente 4. Y claro, no es igual en las demás acreditaciones, hay algunas interesantes diferencias, lo que hace entonces de que cada acreditación vaya evolucionando y tengamos que estar al día, al tanto de hacia qué lado vamos a ir, ¿no? Cuando planificamos la gestión. Y en algún momento tenemos que hacer un plan estratégico y en ese plan estratégico decir que el próximo año, 2 años, 3 años, 5 años, vamos a ir en este camino hacia la gestión de la calidad, seguridad, operación, etcétera. Y una de esas decisiones podría ser voy por la 15189, o voy por la NDB, o voy por el cumplimiento normativo, el complaints. Eso ya lo decide propiamente el director. Entramos al requisito 5, que son los requisitos estructurales y de gobernanza. Como lo mencionamos al inicio, está dirigido hacia eh, laboratorio clínico, pero acá lo estamos adaptando a la letra, tampoco hemos cambiado nada, salvo que hemos cambiado la palabra laboratorio clínico por banco de sangre, por lo demás todo está exactamente igual. Estos requisitos estructurales y de gobernanza también son ciertamente algo nuevos en laboratorio o en medicina laboratorio y está tomado de los laboratorios de ensayo del 17025. Empieza por entidad legal, que ya venía de antes, pero ahora está ordenado de una manera diferente, en donde dice, bueno, que el banco de sangre tiene que ser una entidad que está declarado y reconocido por los gobiernos locales, centrales o de gobernanza institucional, ¿no? Am, en la dirección del banco de sangre también habla de un tema importante y se despliega el tema de la competencia, ¿no? También de que el director tiene que asumir las responsabilidades de manera formal y que tiene que tener la capacidad de delegar correctamente las funciones. El director del banco de sangre debe ser una persona que está mirando la mitad de su trabajo, está mirando hacia afuera del banco de sangre y la mitad hacia adentro. El mirar afuera significa mirar el entorno externo y hacer una evaluación del mismo, políticas, economía, legalidad, informática, tecnología, incluso leyes, ¿no? La parte del derecho. Todo eso, cómo impacta y cómo afecta al banco de sangre. La persona que lo tiene que estar haciendo es el director, no lo va a hacer el operador, no el que está haciendo la parte, digamos, estructural o la parte de producción del banco de sangre. Ellos están concentrados ahí. El director es el que tiene que estar mirando, una parte de su actividad es mirar hacia afuera, hacer también las comunicaciones, ¿no? Ser un comunicador de lo que es el banco de sangre y ser un receptor de las necesidades y expectativas externas de los clientes, de las partes interesadas, proveedores, de las autoridades, de la legislatura, de las normativas que van cambiando. Todo eso es parte de ese contexto externo. También tiene que evaluar las necesidades y expectativas, decía, de los clientes y también de los proveedores y de las componentes. Los bancos de sangre eh, tipo 2 en el Perú
no son de puerta calle, pertenecen a un hospital y por lo tanto el hospital también tiene sus propias necesidades y expectativas, ¿no? Entonces, como hay mucho tiempo del director hacia afuera y hacia adentro, cuando ya está mirando hacia adentro de su banco de sangre, no tiene la capacidad de resolver todo. Un director que es todista, que por él tiene que pasar todo, hasta un permiso de un personal, hasta una compra de un lapicero, cuando tiene todo pasar por él, entonces se vuelve poco eficiente porque se agota y debe, y dice acá la norma, debe delegar correctamente. ¿Y cómo se delega correctamente? Primero, a personas competentes. Segundo, se delega responsabilidad, pero también autoridad. No solamente responsabilidad, también autoridad. Y se tiene que tener en el entendido de que tiene que cada persona a quien delega tener su curva de aprendizaje y que va a tener que aprender de sus errores y dejar que él mismo se equivoque y gane experiencia y cada vez lo haga mejor. Entonces se debe delegar a largo plazo, no inmediatamente, no esperar resultados óptimos al inicio, porque lo que estamos haciendo es formar. Y una de las cosas que tiene que formar el director es su respaldo. O sea, cuando él no esté, tiene que entrar una persona que ya está entrenada, que ya está ganando competencia, experiencia, educación, formación, todo esto que ya estamos viendo en la pantalla, para que ocupe el lugar cuando el director no esté, ¿no? Entonces, el director del Banco de Sangre viene a ser una piedra angular en el tema de la gestión. Ya no hablamos de gestión de calidad, repito, hablamos de la gestión. Eh, es importantísimo eh, no conocer, sino entender de que si tenemos un buen director, ese banco de sangre, lo más probable es que tengamos éxito en la gestión. Y si tenemos un director que tiene brechas que cubrir, pues hay que darle la oportunidad que las cubra, empezando porque él mismo las reconozca, ¿no? En el 5.3 habla sobre las actividades del banco de sangre. Entonces ahí sí, pues las actividades se tienen que programar, se tienen que planificar, se tienen que organizar de acuerdo, uno, al cumplimiento de los requisitos normativos que cada país nos solicita a la autoridad sanitaria, y también las actividades de asesoramiento y difusión. Esa parte es importante, porque a veces decimos, si el banco de sangre es un proceso, ¿qué es lo que entran? Donantes, ¿qué es lo que salen? Hemocomponentes, pero eso no es lo único que se hacen muchas más cosas. Los bancos de sangre tienden a hacer docencia, tienden a hacer investigación, tienden a ser agentes productores de información para el sistema sanitario. Entonces hacemos muchas actividades. Una de esas actividades es justamente el asesoramiento al sistema de salud respecto al banco de sangre. Y el otro es este liderazgo que debemos tener difundiendo información importante, eh, homogenizando, dice estandarizando, si quieren naturalizando, hay varios términos que utilizamos, homologando los procedimientos, ¿no? Eh, según las guías internacionales. Entonces, ya no es lo mismo lo que sucedía hace 15 años que a la fecha. Y hay médicos que tienen 20, 30 años de experiencia, entonces hay que tomar el liderazgo correctamente para informar a la comunidad científica de los cambios, de los avances y de los elementos nuevos que deberíamos poner a disposición de ellos, ¿no? Eso es 5.3. En 5.4, la estructura y autoridad, cómo nosotros hacemos la gestión y la administración del banco de sangre, basado básicamente en algunas teorías administrativas, sobre todo, ¿no? Eh, Planificar, organizar, dirigir, controlar, hacer evaluaciones, mejora continua, son elementos clásicos de la administración. Objetivos y políticas, tiene que ver, como decía en un momento, que tenemos que estar alineados, como somos parte de una institución, el Banco de Sangre no es individual, no puede hacer sus propios objetivos, su propia ambición y misión, tiene que estar alineado a una autoridad. Entonces, en nuestra documentación tenemos que empezar por ahí. En los documentos de lineamiento
con la autoridad. Entonces, pedimos los lineamientos, si somos, por ejemplo, Seguridad Social, tiene una gerencia central para todo el país que dice los objetivos, cómo es el estilo de trabajo, cómo son la visión y la misión, los valores, la parte ética, los códigos éticos, los códigos institucionales. Todo eso eh, ya está hecho. Nosotros tenemos, como pertenecemos, somos una célula de un cuerpo, tenemos que alinearnos y no hacerlo a nuestra forma, ¿no? Y lo último que decíamos, la gestión del riesgo, ¿no? Bueno, en cuanto a la gestión del riesgo, lo habíamos mencionado, significa ser muy preventivos, hay que estar atento a identificar los riesgos de varios tipos. También tenemos que tomar las oportunidades de mejora. Cuando hacemos esta identificación y vemos unas oportunidades, ser suficientemente gestores como para tomar esas oportunidades y aprovecharlas. Y bueno, todo lo que tenga que ver con la ISO 22367 sobre gestión del riesgo en laboratorio. O sea, hay una gestión del riesgo a nivel, así como la ISO 9001, que es para todas las actividades, pero hay una ISO de gestión del riesgo en laboratorio que es específicamente para el área de medicina de laboratorio. Así que esa es la que tendríamos que tomar como parte de sus requisitos. La cuestión de gestión del riesgo, tomemos los requisitos de la 22367 como parte de los requisitos de la 15189. Y bueno, el riesgo biológico, esto también ya, esto no es nuevo, existe evidentemente una serie de actividades y de requisitos que hay que tomar al respecto de ello, ¿no? Bueno, entonces estos son los requisitos estructurales y de gobernanza. Si los queremos aplicar un poco, eh, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Al jefe de laboratorio le decimos de varias formas. La guía CLSI le dice director, de repente le decimos jefe, responsable, gestor, pero tenemos que ir alineándonos a lo que nos va diciendo la ISO, en general varias ISOs, y aquí se habla ya de la gobernanza, por lo tanto podríamos empezar a hablar del gobernador, ¿no? Bueno, el gobernante, el que se caracteriza porque ese es el responsable legal del banco de sangre, es el que tiene como obligación establecer los propósitos del banco de sangre. Es el que toma las decisiones, es el que transmite el espíritu, ¿no?, del banco de sangre en el contexto de una buena gobernanza. Entonces aparecen, así como hay buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de distribución, buenas prácticas de laboratorio, también hay buenas prácticas de gobernanza, ¿no? Estas buenas prácticas de gobernanza se refiere a la esencia, los valores y la intención subyacente, lo inherente del banco de sangre. Este propósito, este espíritu en los bancos de sangre han ido cambiando. Actualmente se habla mucho, y eso está pues en todos los congresos, por ejemplo, que la sangre segura es de pacientes o de donantes voluntarios. También se está cambiando la filosofía de trabajo. Antes se consideraba que el paciente, el familiar, eran personas que no eran personas entendidas, y entonces uno tenía una relación vertical con ellos. Ahora es una relación horizontal, en donde uno ya no manda, sino pide permiso, donde uno ya no está mirando preocupado en la satisfacción de su jefe, sino la satisfacción del paciente o del cliente, del médico que solicita la transfusión, etcétera. Entonces, y algunas cosas más, este espíritu ha ido cambiando. El gobernante tiene que tener la capacidad de generar una cultura de calidad, ¿no? Y tener prácticas idóneas de su puesto, del puesto de trabajo que lo ocupa como gobernante, en donde fundamentalmente hay dos elementos o dos comportamientos que van a determinar si es o no un buen gobernante. El primero, que dé el ejemplo. Tiene que dar el ejemplo. Con el ejemplo es que uno hace esa cultura. Entonces, si hablamos de que tenemos que ser confidenciales, el ejemplo lo tiene que dar el gobernante, lo tiene que dar el director. Confidenciales, confiables, puntuales, veraces, decir la verdad, eh, no tener conflicto de intereses,
Todos estos elementos hacen en la práctica un buen gobernante. Y de a partir de ahí y más, el hecho de saber delegar, crear grupos de trabajo con un buen clima laboral, preocupándose en el recurso humano más que en los demás recursos y ordenando toda la casa a nivel de procesos. Voy a ordenar por procesos, no voy a ser todista, voy a dejar que cada proceso tenga un dueño de proceso. Todo esto hace que sea un buen gobernante, ¿no? Cuando eso sucede, vamos a encontrar resultados organizacionales, buenos desempeños, administraciones responsables que se dan en el tiempo, así cambien el gobernante, se siguen dando buenos resultados y con comportamientos éticos ejemplares. Eso es, en buena cuenta, el gobernante, ¿no? El gobernante, y eso es a lo que apunta ahora todas las ISOs. Y las 15189 ya lo empieza a mencionar. Hay una ISO al respecto de gobernanza y que es bueno tomarlo en cuenta cuando uno establece su gestión hay una parte de la gestión de la información. Cuando uno habla de gestión de la información, uno tiene que planificar la información, los medios de comunicación, cómo voy cómo voy a seleccionar la información que voy a utilizar como referencias. Y entonces se sugiere que si estamos en este momento, en esta acápite de 5 de las 15189, utilizar la ISO 37000 que habla justamente sobre gobernanza de las organizaciones, la orientación de todo esto que estoy mencionando y de algunas cosas más, por supuesto, hace de que tengamos unos buenos lineamientos en cuanto a, uno, la elección del gobernante, cuando alguien lo elige. Dos, la evaluación del gobernante, ¿no? Porque claro, en un ciclo de mejora uno establece brechas y espera cerrarlas. Y no está exento el gobernante o el director, ¿cierto? Requisitos estructurales entonces de gobernanza. Uno, indica que el gobernante tiene que preocuparse en que todo haya legalidad en el banco de sangre, de la competencia, de la responsabilidad formal y de la delegación de obligaciones. Y quizás uno de los temas importantísimos es la competencia, porque cuando hablamos de competencia, a veces yo creo exagerar cuando digo es el 50% del éxito de la gestión depende del gobernante, depende del gestor, del director, del jefe. La verdad, en la experiencia de más de 20 años en este trabajo y más de 40 en bancos de sangre y laboratorio clínico, eh, uno va recordando, pues, ¿no? Todos los sitios donde le ha tocado hacer primero un trabajo operativo, luego un trabajo de gestión. Hemos pasado también por la parte de gobernanza y ahora como consultores. Y vamos viendo que en realidad es cierto, ¿no? Cuando no hay una buena predisposición, cuando no hay apoyo de la dirección, no se puede hacer casi nada, ¿no? Y cuando uno lleva curso de gerencia, le dicen cuál es el principal problema de una empresa, es el gerente. ¿Y cuál es el riesgo más grande de una institución? La mala gestión. Entonces, quizás más de la mitad o la mitad del éxito o del fracaso de una gestión es justamente el gestor, ¿no? O el gobernante. Entonces, es importante la evaluación de las competencias. Y aquí hay una serie de elementos referidos a qué es la competencia. Todavía no está muy bien establecido, o mejor dicho, se ha ido estableciendo, pero ha ido cambiando también. Pero podemos definirlo, la competencia, como una mezcla equilibrada de 6 cosas. Lo primero es la educación. Tener una buena educación, lo que sucede en aulas, es importante, por supuesto, es vital, es una cuestión de habilidad, pero no es lo único. Es decir, tener un título de bachiller, tener un título grado académico, tener una maestría, llegar a un doctorado, eso no me hace más competente. Evidentemente tengo más conocimientos generales, porque los específicos ya se lo ven propiamente cuando uno empieza a trabajar. Y cuando uno empieza a trabajar aparece este tema de ir cerrando
elementos que, por supuesto, que no, en las aulas no me lo van a dar. El manejo de un software, el manejo de un equipo, el contexto externo, el conocimiento, la inducción y el contexto interno, todas esas cosas no están en la universidad. Entonces, hay un punto dos que es la formación continua. Esa formación tiene que darse. No es que yo ya no me tengo que formar porque pasé por la universidad, es una cosa diferente a la otra. Saber manejar inteligencia artificial, saber manejar el software del GIS y el LIS, del banco de sangre, son cuestiones que nos van a enseñar en las aulas. Eh, los cambios, la pandemia, los cambios bruscos que aparecen en las nuevas normas, eso uno tiene que ir formándose, por supuesto, las normas de contratación del Estado, las normas sanitarias, las normas de emergencias, eh, todo eso es parte de la formación, ¿no? El punto tres es la experiencia. Por supuesto, mientras más formación tenga y más tiempo haya pasado formándome y ganando y equivocándome, tendré más experiencia. La experiencia parte a partir de tener más errores. Mientras más errores tenga, más experiencia gano y más aprendo. El error enseña. El error no es malo. Es malo cuando está descontrolado, cuando es muy grande y afecta al paciente, pero cuando es pequeño, o lo tengo controlado, o puedo aprender de los errores de otros, ese error es bueno porque me enseña. Y por lo tanto, mientras más aprendo en, en la cancha, en el campo, en el hacer, en el deber ser, eso se llama experiencia, ¿sí? Alguien puede tener 5 años en escritorio y no estar metido haciendo, por ejemplo, clasificación de donantes, entonces no tiene experiencia. Sabe, pero solo teoría, no práctica. Y la práctica, evidentemente, es lo que nos da mucha capacidad de tomar buenas decisiones. Recuerden, la experiencia también la definen como tomar buenas decisiones em, se hace a partir de tener experiencia, pero la experiencia se ganó a partir de tomar malas decisiones, ¿no? Entonces, eso es un poco otro tema de la competencia, la experiencia. Cuatro, habilidad técnica y de gestión. Este tema de las habilidades es importante. Encontramos científicos que son buenísimos, tienen una maestría, dos, tres maestrías, eh, tienen experiencia, tienen 20 años trabajando, de repente hacen formaciones, es docente en la universidad, hace formaciones 3, 4, 5 veces al año, pero no tienen habilidad, por ejemplo, para tratar a las personas, o no tienen habilidad para manejar una computadora o inteligencia artificial, comunicarse con las máquinas. O le falta algunas habilidades de que no sabe hacer un documento, necesita una persona que le haga los documentos, o no tiene capacidad o la habilidad de hacer un buen diagnóstico y encontrar la causa raíz de un problema, ¿no? O si lo encuentra, no sabe llevar la teoría a la práctica. Entonces, esta serie de habilidades son parte de la competencia de los profesionales. Estas habilidades técnicas y de gestión son importantísimos porque a veces podemos tener todo lo demás, pero si no tenemos eso, igualmente es un limitante. Y una de las cosas más nuevas que ahora ya se trabaja mucho son las habilidades personales, ¿no? El tema, recuerden que en la ISO 9001, el centro del ciclo de gestión de la calidad en ISO 9001 es el liderazgo. Y el liderazgo tiene que ser ético, inspirador, orientado al servicio. El liderazgo empieza por el liderazgo de uno mismo. Uno tiene que liderar su vida para luego liderar a las personas. No puede ser que uno esté proclamando cosas que no los cumple uno mismo. Entonces, el liderazgo es un tema importantísimo de las habilidades personales. El pensamiento crítico y tomar decisiones basadas en evidencias, con meritocracia, para ser justos, es otro de los elementos dentro de estas habilidades personales. La forma de motivación, decía el autoliderazgo, y cómo yo mismo me gestiono para ser gestor, yo mismo me dirijo para ser director, yo mismo me gobierno para ser gobernante. Son temas personales. Las personas tienen que estar centradas para tomar buenas decisiones. Entonces,
Todos estos elementos, otro de ellos la comunicación, tener una comunicación persuasiva, afable, cordial, saber tener resiliencia, ser empático, son elementos que son habilidades personales que se tienen que cultivar. Nadie nace con esto se cultiva, existen herramientas poderosas como la programación neurolingüística, el coaching y otras herramientas que nos sirven para mejorar nuestras propias habilidades personales, ¿no? Y estar preparados para el cambio. Lo único constante es el cambio, como dicen, ¿no? Entonces hay que tener la capacidad de planificar, por ejemplo, a corto, mediano y largo plazo. O sea, que ya no nos sorprendan los cambios, porque siempre va a haber cambios, ¿no? Y finalmente, y lo más importante, a mi punto de vista, son los valores. Los valores y los principios son los que determinan si somos o no un buen profesional. Porque se dice en este punto de que no puedes ser un buen profesional si no eres primero una buena persona. Los valores se tienen que estar alineados a todos los elementos que están por encima de nosotros. OMS tiene sus valores, la ISO tiene sus valores, nuestra propia organización del hospital tiene sus valores, la organización, digamos, Ministerio de Salud tiene sus valores. Y tendríamos que tener esos valores compenetrados en nosotros mismos para ser como debemos ser. Las personas no pueden entregar lo que no tienen. Entonces, no puedo decir que soy puntual, que la institución es puntual, que el banco de sangre es puntual, que entregamos los resultados a tiempo, los hacemos componentes a tiempo, pero el jefe es el impuntual. Tienes que integrar los valores y actitudes que se solicitan como servicio o como proceso para poder entregarlos, para poder ser. Tienes que primero tener, ¿sí? Bueno, entonces estamos hablando de la competencia y cómo es que se debe evaluar la competencia. Nadie nace competente, nadie nace sabiendo, nadie nace con experiencia, sino esto se va ganando y aprendiendo y practicando, y es un tema constante. Y si vamos a hacer gestión, tenemos que apuntar mucho a las personas, más que al equipamiento, más que a la infraestructura o a la documentación, es a las personas. Gestión de las personas es una parte importantísima y todavía más aún en un banco de sangre. Porque el banco de sangre, yo siempre digo, ¿no? El que trabaja en banco de sangre tiene que tener un espíritu de donante, un espíritu de ser voluntario, porque lo que va a promover es la donación voluntaria. Demuéstrame que eres un donante, que tú donas, no digo sangre, ¿ah? En tu vida tú haces donativos. En tu vida tú te ofreces de voluntario porque tú vas a promover la donación voluntaria y no puedes entregar lo que no tienes. Si eres egoísta, ¿cómo estás pidiendo que ellos no sean egoístas? Si, si tú nunca te desprendes de lo tuyo, entonces ¿cómo estás pidiendo que ellos se desprendan de lo suyo? Si me explico, ¿no? Entonces, es todo un tema de integración y que en la ISO, hay una ISO incluso para ello, habla de la integridad. Lo que decimos, lo hacemos y lo que hacemos, lo decimos, ¿sí? Bueno, pasemos al requisito 6. Ya este es un tema más técnico, empieza a hablar ya de los recursos. Decíamos que hay que ser preventivos antes que correctivos. Aquí estamos apuntando a los recursos, no a la operación. Estamos apuntando a qué necesitamos para que funcionen las cosas. Entonces empieza a hablar de las generalidades, después en 6.2 habla del personal, creo que ya me extendí un poquito en cuanto a las competencias, que estén debidamente autorizados, habilitados, que tengan su colegiatura, que estén todo formal ahí, que tengan una formación continua, que el personal esté permanentemente en formación en sus actividades, en su puesto de trabajo, en su ficha de funciones, no en cualquier cosa, sino en lo que está haciendo, que esté permanentemente formado, que también tenga desarrollo personal, es decir, está bien, usted está haciendo esto, pero eso es lo único que va a aprender. No, usted tiene que ir avanzando, tiene que ir ganando actualizaciones, tiene que ir mejorando como persona, logrando ascensos, logrando objetivos que usted mismo se traza personalmente y profesionalmente, a lo que le llamamos desarrollo personal. Eso va a mantener un buen espíritu de trabajo. Si vemos una persona que hace lo mismo durante 20 años y no ha logrado
nada nuevo, ya no aprende nada, no hay un desarrollo personal, eso va en contra de la calidad, porque esa persona no está del todo satisfecha. Hay una pirámide de necesidades que tenemos que ir eh, ascendiendo, ¿no? Lea un poquito sobre la pirámide de Maslow y van a encontrar pues que sí, efectivamente, primero tenemos necesidades básicas, comida, abrigo, eh, vitales, luego aparecen otras necesidades y tenemos que ir logrando hasta llegar a un punto de satisfacción personal, excelencia, ¿no? Los registros del personal, es importante que todo lo que he dicho esté documentado y medido para mejorar, registrado para mejorar. Incluso los valores se miden y existen herramientas para saber si las personas están calibradas, están con mantenimiento, están idóneas para el trabajo, tienen competencia de todo esto que mencionamos. En 6.3 habla de instalaciones y condiciones ambientales. Entonces ahí sí estamos hablando ya de la infraestructura y cómo es que el ambiente es de dos tipos, el ambiente laboral y el ambiente estructural. El estructural, paredes, agua, luz, desagüe, luminosidad, polución, etcétera, etcétera. Ambiente laboral, las personas, cómo está ese clima laboral, cómo están interactuando las personas, cómo se comunican, cómo se quieren, cómo confían entre ellos en esa cadena de valor. Porque si alguien rotula mal un tubo, todos confiamos en que lo está haciendo bien y si él rotula mal, fallamos todos. Si alguien pasa un resultado por otro, fallamos todos. Si el doctor se equivoca al entregar una opinión científica o médica, fallamos todos. El banco de sangre, si falla uno, falló el banco de sangre. Entonces, el tema de ambiente también está en la 15190 y habla justamente un pedazo, habla sobre el ambiente laboral y el ambiente estructural. Pero también tenemos que tomar en cuenta, por supuesto, la infraestructura, la calidad de la infraestructura, el mantenimiento de la infraestructura, el diseño, el crecimiento, el desarrollo de la infraestructura. No es lo mismo, los equipos van cambiando, la cantidad de personas van cambiando, en función de los planes tenemos que ir teniendo buenas instalaciones y condiciones ambientales. Si eso funciona bien y 6.2 personas bien, las personas funcionan bien, las cosas van a ir bastante bien. Preventivamente, si me preocupo en ello, voy a estar más seguro que la operación, cuando esto se ponga en práctica, funcione. De la misma forma, 6.4, equipamiento, gestión de equipos. En 6.5, calibración y trazabilidad metrológica. Esto es importante recordar que venimos ya de la 17025, entonces nos volvemos mucho más científicos en el punto de metrología, de cuantificación, así sea de procesos cualitativos que son frecuentes en la inmunohematología, por ejemplo. Eh, Tenemos que ser muy diestros, muy hábiles para encontrar, optimizar los procesos, gestión del tiempo. Toda esta parte es calibración y trazabilidad metrológica. También tomar en cuenta las buenas prácticas para el manejo de reactivos y materiales consumibles, las cosas para uso previsto. Y finalmente la formalidad ya en 6.7 de acuerdos y prestación de servicios. Todo tiene que estar documentado. Si me vas a prestar un equipo, un reactivo, si me vas a entregar, tú me vas a apoyar si es que me falla eh, determinado personal, equipo, infraestructura y te mando a tu banco de sangre, tiene que haber convenios, contratos, todo muy formal en el tema de acuerdo de prestación de servicios, que los servicios que yo doy y de los que recibo. Finalmente, productos y servicios que proporcionamos externamente, ¿no? Todo este tema de formalidad es parte de la gestión correcta. Si tenemos todo esto que vemos en pantalla bien adquirido, bien controlado, bien calificado, lo más probable es que todo salga bien. Y cuando hay algo que está fallando y entra en la fase de operación, de producción, quizás por eso falla todo lo demás. Una conservadora que conserva mal los hemocomponentes nos malogra todo. Entonces, tenemos que tener digamos, una atención especial hacia los recursos. 6.6 es recursos. Y cuando entramos a 7,
ya se nos complica un poco porque esto está muy dirigido al laboratorio. Pero sí existe una manera de ver la parte preanalítica, analítica y posanalítica que en esta norma creció. No es solamente hasta posanalítico. También hay trabajo no conforme, también hay control de datos y gestión de la información dentro de la fase de proceso, también el manejo de quejas y incluido la planificación y continuidad y prepararnos para las emergencias. Todo esto para que no se detenga el banco de sangre bajo ningún aspecto, considerando la importancia dentro del sistema de emergencias, ¿no? Entonces, acá hemos hecho una aplicación de la Capite 7 en banco de sangre. Un proceso preanalítico podríamos tomarlo en cuenta como registro de evaluación de donantes voluntarios, consentimiento informado y criterio de elegibilidad médica, identificación del donante y etiquetado de unidades, condiciones de extracción, transporte, todos estos elementos de entrada a los procesos de banco de sangre los podríamos considerar como la fase previa a la operación o preanalítico. El 7.3, la operación misma. Bueno, ahí sí nos dirigimos mucho a lo que es laboratorio. Recuerden que dentro del banco de sangre existe un laboratorio, dos o tres, laboratorio de inmunoserología, laboratorio de inmunohematología, laboratorio de consultas, ¿no? Entonces podemos aplicar todos estos elementos analíticos y también posanalíticos, 7.4. Así que esto se va aplicando. Lo que ya aparece como nuevo sería pues el trabajo no conforme. Entonces aparecen preguntas, siempre dicen, ¿y qué diferencia hay entre el trabajo no conforme y la no conformidad? Bueno, la no conformidad es cuando tenemos que atenderla y tenemos que solicitar que se atienda, tenemos que crear un informe, establecer medidas o búsqueda de causas raíz a través de un comité normalmente de calidad y se levanta la información, se obtienen medidas eh, primero preventivas, bueno, inmediatas primero, correctivas y preventivas. Pero todo esto es un proceso largo, a veces puede demorar algunos días. Sin embargo, en la producción tiene que haber algo más rápido, algo que se decide inmediatamente a través de algoritmos. Entonces, el trabajo no conforme no es no conformidades, es un trabajo que no está saliendo bien en el momento y se resuelve inmediatamente a través de algoritmos. Pero alguien tiene que estar preocupado en eso. Tiene que haber un responsable de trabajo no conforme, así como hay un responsable de preanalítico, analítico. Tiene que haber alguien que, aplicado a banco de sangre, sería identificación de unidades no aptas o pruebas reactivas o errores de tipificación, o sea, sobre la marcha, ¿no? Porque ya el paciente se va a operar, ya están pidiendo las unidades y nosotros encontramos un trabajo no conforme y lo resolvemos inmediatamente, ¿no? Registro, segregación, investigación de causa raíz del elemento inmediato del operativo. El trabajo no conforme de todo el banco de sangre. Así que hay unas diferencias notables ahí. Y bueno, ya en 7.6, control de datos y gestión de la información. De hecho, el banco de sangre es multidisciplinario y se propone contratar, si es que no existe ya, un especialista en informática que nos ayude, considerando que los equipos son automatizados con interfaces al LIS, que tenemos GIS, que tenemos inteligencia artificial, que tenemos equipos con inteligencia artificial, que tenemos Wi-Fi, que tenemos páginas web, envío de resultados y comunicación a través de teléfonos, smartphone. Entonces esto, entramos a la pregunta, o buscamos un personal de banco de sangre y lo especializamos en informática, o buscamos un informático y lo especializamos en banco de sangre. Creo que el camino más corto es el informático, que es más complejo y es más rápido que un informático nos entienda los de banco, que alguien de banco de sangre empiece a entender la informática. Bueno, eso ya depende de cada estilo. En la práctica pensaría que la ISO ha pensado en ese aspecto cuando ingresa en 7.6, control de datos y gestión de la información. El 7.7 son quejas. De la calidad del manejo de las quejas se determinan las instituciones. Un restaurante, un banco, cualquier entidad, cuando maneja bien las quejas, esa persona que se está quejando sale satisfecha, esa es una buena gestión. Significa no solamente por la persona que lo manejó, sino que existen criterios, procedimientos que permiten el manejo de las quejas.
Entonces es importante, lo han metido ahora en la ISO en 7.7 en la parte operativa, y bueno, hay que tratar de atender las quejas de manera excelente. Ese es el requisito normalmente que uno coloca a la persona responsable del manejo de quejas. Y el 7.8, tan de moda en el Perú, hemos sufrido hace muy poco en Lima varios temblores, en la tierra, bueno, en la costa de Sudamérica, del Pacífico. Chile ha tenido en este año, me parece, uno o dos terremotos, y también entiendo que en Panamá y en varios lugares. Entonces, eso no estamos ajeno a la continuidad, que se interrumpa la continuidad del banco de sangre. Y con banco de sangre no se puede interrumpir, sobre todo se confía en que si hay, pues, se calculan 350.000 viviendas en Lima que van a colapsar en el caso de un terremoto por encima de 8. 350.000 viviendas nos haría pensar en miles de heridos. Se van a necesitar mucha sangre, se van a necesitar los bancos de sangre. La gente va a morir por falta de sangre. Entonces tenemos que hacer lo suficiente, la planificación y tomar planes de contingencia, entrenamiento y una serie de elementos para que cuando esto suceda pasen, pasen estas dos cosas. Uno, el banco de sangre no deje de funcionar porque sus instalaciones y sus equipos siguen operativos o tenemos planes de contingencia. No que voy a enviar al paciente a otro hospital. Todos los hospitales vamos a estar mal. Así que no va a haber forma. También va a haber interrupción de carreteras. No va a haber helicópteros para todos. Entonces tenemos que pensar en hacer lo propio. Nosotros mismos, generar planes para que podamos seguir brindando el servicio. Ese es uno. Y el otro elemento es que la persona que esté en banco de sangre ante un desastre de un tipo terremoto, no va a poder ver a su familia y está preocupado por la familia. No va a poder, no, éticamente y formalmente, normalizadamente, legalmente no puede abandonar el servicio y no puede comunicarse con su familia que puede estar a unos kilómetros. Y tiene que sacrificarse para quedarse. Entonces tenemos que ir creando esa conciencia, porque hemos elegido esta carrera, no es porque es injusto la vida, sino que si somos soldados y hay guerra, toca que el soldado vaya a la guerra. Y si hay desastres naturales que nos obligan a atender a la población, el que se preparó para el desastre tiene que atender a la población y el banco de sangre es una de esas unidades de atención primaria, ¿no? Entonces, la planificación de la continuidad es una parte importante. Lo hemos minimizado hasta ahora, ya lo tenemos en la ISO, en la parte operativa, y hay que atender las emergencias, prepararnos para atender las emergencias de manera continua. Menudo problema, porque no basta hacer un simulacro de salir y conversar en el patio del hospital y decir que hicimos el simulacro. No, hay que prepararnos en el antes, en el durante y en el después de un, por ejemplo, terremoto o pandemia. Pasamos ya una pandemia, supuestamente ya tenemos experiencia, pero todavía no estamos preparados, ¿no? Bueno, entonces ese punto también es importante. Sigamos. El punto 8, requisito 8, la capite 8, están los requisitos ya de un sistema de gestión. En este requisito del sistema de gestión es el clásico ISO 9001, ¿no? En donde tenemos la documentación en 8.2, en 8.3 el control de documentos. Recuerden que los documentos no son registros, es algo similar, algunos lo ingresan como parte de, otros no. Yo sí sigo los lineamientos ISO, digo que los registros no son documentos. Entonces hay que haber control de registros, que son la evidencia de que estamos haciendo las cosas. La documentación lo dejaríamos como la parte de planificación y organización, y registro sería como evidencia, control, ¿no? Indicadores. Y bueno, a partir de estos registros uno puede encontrar que a veces pues hay cosas que salieron mal a partir de los controles de calidad, pero el control se registra. Entonces los registros son las evidencias. Y ahí sí hay evidencia que salimos mal, de hecho es normal que salgan algunas cosas mal, pues tenemos acciones para abordar riesgos y oportunidades de mejora. Un error, una falla, un incumplimiento, una queja,
todos estos elementos que se podrían mm, vocalizar como algo malo, en calidad nosotros le decimos, no, esos son oportunidades de mejora. ¿Por qué? Porque entra un ciclo de mejora. Entonces hay que atender esas oportunidades de mejora, hay que tomar esas oportunidades y mejorarlas. Y entonces estamos haciendo gestión. Entonces tenemos dos elementos ahí, las oportunidades de mejora y cómo gestionarlas para que ya no se repitan, y cómo ser preventivos y darnos cuenta de que todavía no ha sucedido, pero antes que suceda tengo que hacer un plan de contingencia, tengo que hacer un plan de prevención, tengo que gestionar y evaluar los riesgos, ¿no? Entonces, en 8.5, acciones para abordar riesgos y oportunidades de mejora. Esa parte es importante. Mucho define cómo está haciendo ese 8.5 para determinar su grado mm, de gestión, ¿no? El 8.6 usted tiene que demostrar gestión a gestión, mes a mes, año a año, con el periodo que usted haya decidido, la mejora, ¿no? Y esa mejora tiene que ser continua, atendiendo las no conformidades y tomando acciones correctivas bajo estos aspectos. 8.7 es no conformidad y acciones correctivas. Las evaluaciones ya no se refiere a las evaluaciones de nosotros mismos en un control de calidad, por ejemplo, un control de procesos, un control administrativo, no, sino a las evaluaciones ya de todo el sistema, ¿sí? Y que un tipo de evaluaciones, por ejemplo, las auditorías internas, externas, etcétera. Y finalmente, arriba en 8.9, revisiones por la dirección. Hasta el 2015 se permitía que el director delegue la alta dirección. O sea, había una secretaria, un coordinador, un responsable que hacía todo y el director firmaba, ¿no? Le ponían 10 papeles, él agarraba, empezaba a firmar, firmar, firmar y se lo delegaba todo. Tú ve, y si falló, no fue el director, falló el responsable, ¿no? Al quien le habían delegado. Una de esas actividades, hasta el 2015, era revisión por la alta dirección y lo hacía a quien le había delegado, ¿no? Eh, a partir de ese año se prohibió. Y es el director el que firma, el gobernante, el que tiene que hacer la revisión de la alta dirección, que tiene entradas y salidas. Las entradas son las evaluaciones, las acciones correctivas, las no conformidades, los ciclos de mejora, los registros, todo esto son entradas. También los pedidos. Se necesita mejorar esto, cambiar esto, incrementar esto, o dejarlo en obsoleto, etcétera. Todo eso entra a la revisión por la dirección. El director revisa, él revisa, puede ayudarle su personal, pero él es el que revisa. Y él empieza a decidir. Vamos a cambiarlo, voy a buscar, voy a hacer la gestión, voy a comprar, voy a sostener esto, no puede estar pasando esto tiene razón, vamos a darle, o tiene razón, vamos a dejar de hacer, o no es rentable hacerlo, toma decisiones. Y luego, en la salida de la revisión por la dirección, él da cuenta, y así lo dice la norma, ¿no? La ISO. Tiene que rendir cuenta al sistema, o en este caso al banco de sangre, de las decisiones que tomó a partir de las entradas. Esa parte es importante y eso es parte de la evaluación del liderazgo del director, por ejemplo. Así que este es punto 8, requisito del sistema de gestión en el banco de sangre. La ISO 9001 nos da un sistema de gestión bastante conocido, y estos son todas las ISOs a las cuales podríamos acceder y que están relacionadas al banco de sangre. Son muchas, pero que nos dan un marco normativo no obligatorio, es voluntario, para poder crear todos estos contenidos que hemos ido hablando donde está casi una hora que ya estamos juntos, ¿no? Acá tenemos los lineamientos generales para la aplicación de la ISO 15189 en bancos de sangre. Esto también lo voy a compartir. En realidad son temas muy generales, ya claro, entrar en cada uno de ellos es un desarrollo. Y también tenemos por acá una hoja de ruta, que cómo implementamos la 15189 en banco de sangre. Hay 9 cosas que hay que hacer, empezando por un diagnóstico inicial,
planificando, que es de acuerdo al diagnóstico y los hallazgos, planificamos la estrategia, cómo vamos a alcanzar los objetivos, organizando el sistema de gestión, haciendo un fuerte gestión de las personas, sensibilizando, capacitando, motivando, dirigiendo y controlando, formación y capacitación, siendo preventivos en el punto 5, implementación de todo lo que tenemos que implementar en el punto 6, una revisión, una evaluación interna, una auditoría interna, a ver cómo nos fue y lo que haya que encontramos hallazgos, que nos faltó esto, hay que hacerlo, esto me olvidé, hay que implementarlo, esto estuvo de más, no sirvió de nada y esto hay que eliminarlo, entonces es una auditoría interna. Luego en la revisión de la dirección ya le presentamos todo ya casi en limpio y mejoramos hasta el punto en el cual decimos ya estamos listos para la acreditación o para la consultoría ISO, ¿no? Algunos modelos o bancos de sangre que han logrado la acreditación 15189, por ejemplo, acá hay uno de México, eh, en donde dice caso exitoso de justamente de lograr la ISO 15189. Acá hay otra experiencia, en este caso también me parece que es de, a ver, ¿dónde es esto? No es en México, Guatemala. También han logrado la 15189. Algunas consideraciones para réplicas. Y si lo han logrado y yo quiero lograrlo, pues algunas consideraciones. Adaptar modelos de calidad existentes de estos hermanos mayores que ya lo consiguieron. Establecer alianzas estratégicas con instituciones que están relacionadas. Realizar formación continua, darle un fuerte, para tomar buenas decisiones hay que tener buenos conocimientos, entonces empezar a formarse formal, solicitando una capacitación formal o de repente una autoformación, todo es válido mientras estamos alineados a hechos y datos, evidencias científicas, documentar, empezar a documentar todo, a comparar nuestros procedimientos, nuestros documentos, nuestros planes de organización, tomando en cuenta las normativas del país. Todo esto son consideraciones para lograr replicar el éxito de estas instituciones. Implementar auditorías internas y externas, acostumbrarnos a las auditorías, esto es bien importante porque nos da experiencia. Promover una cultura de calidad con el ejemplo, haciendo complaints, cumpliendo las normativas y poniendo liderazgo, autoliderazgo y liderazgo de grupo, liderazgo de la organización. Y bueno, y con eso vamos a replicar el éxito de lograr una 15189. Tal vez no acreditarla, pero sí estar alineados a esta normativa. Algunas conclusiones. Es aplicable plenamente a banco de sangre. La 15189 aplica bien. El enfoque centrado en paciente y donante es fundamental. Pensar en ellos. Eso es uno de los requisitos generales de la ISO 15189. La norma, hablo de la ISO, impulsa una gobernanza integral y sostenible. No es algo que tú logres y cuando cambia el jefe se pierda la acreditación o se pierda la gestión correcta, sino que haya una implementación sostenible. Eso es importante. No depender de personas, depender de procesos. Y una implementación efectiva requiere la integración de múltiples normas complementarias. Como les había dicho, hay varias normas que nos van llevando de la mano, ¿no? Algunas recomendaciones: establecer un sistema de gestión documentado e integrado desde la captación hasta la transfusión, o sea, tener una trazabilidad documentaria fundamentalmente para todo, para la hemovigilancia, para la acreditación, para todo. Digamos, este hueso que vendría a ser los documentos y la buena gestión de documentos es fundamental. Eso es básico, no es tan importante como tener un buen líder. Invertir en formación continua del personal, no solamente el saber, no solamente lo cognitivo, invertir mucho sobre las habilidades blandas, lograr buenas personas, lograr buen equipo de trabajo, tener confianza, manejar las personas difíciles, manejar la autoestima, manejar las personas centradas, que vayan logrando éxito personal,
y que sean cada vez más felices con lo que están trabajando, eso es importantísimo, importantísimo, porque si no tienen eso, no lo van a poder transmitir. Y eso las personas rápidamente lo detectan. Y nuestros donantes voluntarios se van a donar a otro banco de sangre. ¿Sí? Eso es la realidad. Nosotros estamos compitiendo por estas personas altruistas. Hay que ser altruistas. Implementar herramientas de gestión del riesgo y mejora continua, volverse muy preventivos, más que reactivos. Es mejor no ensuciar que limpiar. Es mejor no equivocarse o no fallar que corregir, ¿no? Entonces, esa manera de pensar es importante. Hay que cambiar un poquito el chip. Y prepararse para emergencias. Prepárense para emergencias. Somos banco de sangre. Asegure la continuidad del servicio. Asuma la filosofía de que somos soldados y hay que ir a la guerra. Cuando hay un desastre, somos personal de salud de primer nivel, de atención inmediata, nos dan la preferencia, no vamos a irnos a casa, tenemos que quedarnos. Como decían desde el colegio, Dios, la patria, la familia. Ese es el orden jerárquico. Entonces, la patria viene a ser nuestros pacientes, las personas que nos necesitan. Para eso nos hemos formado. Es el momento eh, de entregar nuestra profesión, de entregar nuestra vocación al servicio de. Yo sé que la familia es importante y es difícil lo que estoy pidiendo, pero es a lo que nosotros nos hemos abocado en nuestra decisión de vida, ¿no es cierto? Bien, y entonces eso era lo que yo quería compartir hoy día. De repente tengan alguna pregunta, sería interesante alguna experiencia o comentario para cerrar este webinar que nos tocó conversar hoy día sobre ISO 15189 y implementación en banco de sangre. Algunos lineamientos que hemos querido alcanzar. Andrés, por favor, con mucho gusto. Te escuchamos. Licenciado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Interesante, como siempre, y todos sus ponencias, sus cursos, la experiencia que usted tiene. Muy interesante este punto que ha compartido sobre la emergencia, los desastres, ¿no? Lamentablemente solamente actuamos nosotros ahora en este marco que hay nacional, cuando hay programan estos, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la Los palabra. simulacros. Los simulacros. Pero la Sí, pregunta, qué tanto estamos preparados dentro? Porque actualmente en los simulacros, 15 minutos antes se deja de tomar muestras, ya no se toma, por ejemplo, en banco de sangre ya no se hace la extracción, se evita las aféresis, pero la pregunta es, ¿qué sucedería si en pleno proceso de aféresis y de extracción sanguínea ocurre un terremoto 8.5, ¿no? No hemos todavía asimilado eso, no hemos elaborado la guía, los protocolos, el actuar. Entonces es necesidad que cada institución haga estos simulacros, pero sin comunicar al personal, ¿no? Para ver cómo nos vamos a comportar realmente, ¿no? correcto, correcto. Muy interesante tu punto de vista, que por supuesto lo compartimos. No estamos haciendo lo suficiente, eso está clarísimo. Eh, Miren, supuestamente somos personal de salud, supuestamente sabemos salvar vidas, supuestamente sabemos primeros auxilios. Si yo voy a hacer un servicio, me piden ir al servicio de emergencia a atender no sé qué, algo, y un paciente entra en paro cardíaco, por la razón que sea, ¿sabemos hacer RCP efectivo? ¿Vamos a salvarlo? ¿Sabemos manipular a un paciente, llevarlo a la emergencia, no sé, 20 metros de la manera correcta? ¿Sabemos transportar un paciente? ¿Sabemos sellar una hemorragia? Primeros auxilios. ¿Sabemos? ¿Estamos practicándolo en los simulacros? No lo veo. Cuando regresamos al banco de sangre, no va a haber corriente. Podemos hacer algunas pruebas necesarias eh, sin corriente para poder atender a la población, o nos hemos automatizado de tal forma que no tenemos ya no podemos hacer nada sin corriente, no podemos hacer nada sin equipos. Banco de sangre, grupo sanguíneo, tendríamos que saber hacerlo sin equipos, sin corriente. Prueba cruzada también. Tendríamos que saber manejar los temas de cómo lograr que se estabilice la conservación de esas 400 unidades que tengo en mi banco. Tendría que tener
cómo priorizar la atención, ¿no? Porque, claro, va a haber mucha gente, como sucedió en Ica, que querían donar y se nos acabaron nos acabaron las bolsas. Tenemos la prevención, hemos hecho bien el cálculo de este inventario de riesgo, estamos practicando y estamos evaluando si tenemos ese inventario de riesgo, inventario de emergencia. ¿Estamos cumpliendo realmente solo documentariamente con la norma o es que efectivamente estamos cumpliendo? ¿Estamos preparados psicológicamente para esto? Va a ser terrible. Si hablamos del 8.5 que mencionaste, es terrible lo que va a pasar, ¿no? Ya, las proyecciones ya hace muchos años que se han hecho. Los suizos han venido a hacer muchas investigaciones y proyecciones al respecto. Yo pertenecía a la Cruz Roja y nos daban eh, unos supuestos terribles. Van a morir muchos colegas. Entonces, ¿estamos listos realmente? Porque de que va a pasar, va a pasar. No sabemos cuándo, pero cuando pase, vamos a ser parte de la solución o parte del problema, ¿no? Entonces, muy buena intervención. ¿Alguien más que quiere intervenir? De repente. Entonces, con esto y muchas gracias por la intervención. Queda abierto el grupo de WhatsApp, que quieran hacer más preguntas, algunos que quieran solicitar alguna información, algún documento. Tenemos muchas cosas que compartir. Con mucho gusto, chicos. Nosotros somos ICL y siempre estamos proponiendo el acercamiento entre profesionales y la ayuda entre nosotros para cada vez mejorar como profesión, como país y dar un mejor servicio a todos, ¿no? Ayudándonos entre todos, sobre todo. Bien, chicos, entonces eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí y nos estaremos viendo pronto. Hasta pronto.